Papa don't hit me no more. Kick in the door, waving the 4-4. All you heard was Papa don't hit me no more. Let's go. Kick in the door, waving the 4-4. Hey, hey, hey. Lo que estás a punto de escuchar está basado en testimonios reales presentados en el juicio federal contra Sean Diddy Combs, tal como fue reportado por Inner City Press. Este contenido tiene fines educativos y de entretenimiento únicamente. La sala del tribunal estaba completamente en silencio cuando el juez llamó al siguiente testigo. Todos giraron la cabeza. Y entonces llegó la sorpresa. Fault that Justin Bieber got by Diddy. It's not our fault that Usher didn't want to get fucked by Diddy anymore. It is not our fault that Usher didn't want to get fucked by Diddy no more. Usher Raymond. Sí, el cantante de R&B ganador del Grammy, pero no estaba allí para cantar ni hablar de música. Estaba allí para decir la verdad sobre lo que realmente sucedía detrás, de escena en el mundo de Diddy. Durante años, Usher guardó silencio. Sonreía en las entrevistas, evitaba las preguntas difíciles. We want to thank you. Come here. Don't sit on the bed at night. No homo. No, just don't get close to the bed. Don't get close. But it's just like, yo, we want to thank you for hosting the thing, man. It's been a pleasure. You didn't have to do it, and you did it. No. I definitely didn't have to do it. I definitely didn't have to. First and foremost, I'm not getting in the bed. Shout out to him and what he did. I'm just gonna, if we can, let's just put the camera a little this way, just so we're not. I don't want my shot to even, I don't want it to come close to the bed at all. Usher look like he fresh off a goddamn plane. I should. Fresh off the guard stage. That's my brother right here from day one. We used to wake up and, pause, but like just out. Back in the days when he was like 10 and I was a little bit older, his older brother, we used to fight over the Frosted Flakes. You know what I'm saying? Before pause was invented. You know what I'm saying? But it's my brother for real. We used to actually wrestle off of the Frosted Flakes because he used to always get up early. Now he's one of the richest stars in the world. And What the f*** did Puff just say? Nobody's gonna acknowledge this but me. Puff just said we used to wrestle over the Frosted Flakes. And we're streaming live. That was stupid. Listen, that was fucking stupid. Listen. We're having a good time, yo. Usher made it in the... Hey, yo. Y jugaba el juego de la industria. Pero ahora que Diddy enfrenta graves cargos federales, incluidos tráfico, abuso y liderar una red criminal, Usher decidió que era hora de hablar. Y según él, la verdad lo había estado atormentando durante años. Le contó al tribunal lo que vio cuando tenía apenas 14 años, viviendo bajo la supervisión de Diddy, desde momentos perturbadores en su adolescencia hasta lo que luego entendió sobre el lado oscuro de la industria del entretenimiento. El testimonio de Usher no solo fue impactante, fue histórico. Comenzó compartiendo el día en que su madre le dijo que se mudaría a Nueva York para vivir con Diddy. Usher acababa de Parts, lanzar su primer álbum. Estaba emocionado y lleno de esperanza, listo para aprender a convertirse en una estrella. El ejecutivo musical L.A. Reid había organizado todo, creyendo que estar cerca de Diddy ayudaría a Usher a crecer rápidamente en el mundo de la música. Pero nadie se imaginaba el tipo de ambiente al que Usher estaba a punto de entrar. He had been trying to get to Bieber for a minute, and his management was backing him off. But it wasn't until Usher took over management and had guardianship and gave temporary guardianship to the diddler for 48 hours. Think about that. He had already been to the hospital. That situation that Gene was talking about. And you still took Bieber there. But you got custody of him first. Diddy had already tried. They wouldn't let him. Actually, someone made reference to the fact that Diddy trying to get at Bieber the way he was trying to get at Bieber was looking a little predatory. And then Usher came in and discovered it and managed him and got custody of him and promised to look after him. And then he sent him to the diddler. Does that sound like a good guy? It's horrible. Does that sound like a good guy? Now that we know what Diddy's really like. They're not seeing what the intentions was in his heart when he took Justin Bieber there. Oh. Let's be honest.
He took Justin Bieber there. Pensé que iba a aprender a ser una estrella, dijo Usher en la corte. Su voz era calmada, pero se notaba el dolor. En cambio, vi cosas que ningún niño debería ver jamás. Describió cómo fue entrar al lujoso apartamento de Diddy en Midtown Manhattan. Desde el primer día, estaba claro que no era un hogar normal. Había champaña en el desayuno, adultos extraños desmayados en distintas habitaciones, personas que más tarde vería en televisión o en revistas estaban tiradas, medio desnudas o inconscientes. Usher dijo que se sentía más como una casa de fiestas que como un lugar para vivir. Hizo una pausa antes de continuar. Era una escena, dijo. Diddy lo llamaba el Flavor Camp. Al principio no sabía qué significaba. Pensé que era solo un nombre divertido para su marca. Pero con el tiempo, Usher dijo, se dio cuenta de que significaba algo muy diferente. No se trataba de música, se trataba de indulgencia, de excesos, de control. La sala seguía en silencio mientras Usher explicaba cómo las cosas cambiaron rápidamente. El mentorazgo que le prometieron apenas si tocaba el tema musical. No me enseñó a cantar mejor, no me habló sobre cómo actuar en el escenario. En cambio, me dijeron que saliera de fiesta, que observara a las celebridades, que dejara de hacer preguntas. Usher recordó que Diddy le decía, así es como lo hacemos, no preguntas, solo observas, así es como se comportan los hombres de verdad. Luego, Usher describió una noche que lo persiguió durante años. Dijo que se despertó alrededor de las 3 de la madrugada con música suave y la luz de velas parpadeando. Personas con máscaras caminaban por el apartamento. Confundido y medio dormido, siguió el sonido hasta la sala de estar. Lo que vio allí, dijo, fue algo que nunca había presenciado antes. No era solo una fiesta, dijo ante la corte. Parecía algo planeado, como un ritual. Había cámaras, había listas, la gente sabía qué hacer. Nadie parecía sorprendido. Usher dijo que parecía más una escena de película que la vida real. Recuerdo haber pensado, no debería estar viendo esto. Alguien le dijo que regresara a la cama y así lo hizo. Pero no durmió en toda la noche. Ese, dijo en voz baja, fue el momento en que todo cambió para mí. Nunca volví a ver a Diddy de la misma forma. Luego, habló sobre las advertencias que nunca recibió. Nadie de su sello discográfico lo advirtió, ni su madre, ni otros adultos de la industria, aunque muchos de ellos ya sabían cómo era realmente el mundo de Diddy. La gente pensaba que Diddy solo era excéntrico o diferente, dijo Usher. Pero no entendían cuánto poder tenía en realidad. Si no le caías bien, tu carrera terminaba. Si le gustabas, esperaban que guardaras silencio. Le dijo al jurado que no era el único. Había otros artistas jóvenes, chicos como él, que fueron atraídos con promesas de éxito, pero atrapados antes de que siquiera comprendieran lo que estaba pasando. No mencionó nombres todavía, pero dijo que creía que más personas hablarían. Hubo otros que vieron lo que yo vi, dijo. Asistentes, choferes, músicos, todos actuaban como si fuera normal, pero en el fondo lo sabían. Entonces llegó una de las partes más inquietantes de su testimonio. Usher describió un viaje al Caribe cuando tenía 15 años. Monche suponía que era un retiro, dijo. Solo yo, Diddy y un par más. Pero lo que más le impactó no fue la isla ni el lujo, fue el aislamiento. El lugar estaba apartado de todo. Nadie alrededor. Sin reporteros, sin personal, solo nosotros. Y fue ahí cuando las cosas realmente empezaron a asustarme. Se detuvo, respiró hondo y se preparó para revelar lo siguiente. Esta historia está destinada únicamente con fines educativos y de entretenimiento. Lo que estás a punto de escuchar proviene directamente del testimonio en el juicio federal contra Sean Diddy Combs, según lo reportado por Inner City Press. La sala estaba completamente en silencio cuando el juez llamó al siguiente testigo. Todos voltearon la cabeza hacia el fondo, y ahí apareció un rostro familiar. Usher Raymond, la estrella de R&B ganadora del Grammy. Nadie esperaba que él subiera al estrado, pero Usher no estaba ahí para hablar de música. No estaba para quejarse de un mal contrato. Estaba ahí para contar lo que realmente ocurrió a puertas cerradas durante su tiempo cerca de Sean Diddy Combs. Durante años, Usher se mantuvo en silencio. Siguió el juego de la industria.
dio entrevistas corteses, sonrió y desvió la mirada cuando le hacían preguntas difíciles. Pero ahora, con Diddy enfrentando serios cargos federales, tráfico humano, manipulación y la construcción de un imperio abusivo, Usher decidió hablar. Dijo que había llevado la verdad por dentro demasiado tiempo, y eso lo estaba destruyendo. Habló de lo que vio cuando tenía solo 14 años, viviendo bajo el cuidado de Diddy, y lo que luego comprendió sobre las partes más oscuras de la industria musical. Esto no era solo otro escándalo de celebridades, era algo que podía cambiarlo todo. Usher dijo que en ciertos momentos no se permitían cámaras ni prensa. Ahí fue cuando comprendió. No estaba ahí para aprender sobre música en absoluto. Hizo una pausa. No voy a contar todo, dijo, pero sí diré esto. Nadie me dio opción. Yo solo era un niño y me arrojaron a un mundo que no entendía. Me tomó años ver la manipulación por lo que realmente era. El tribunal estaba inmóvil. Todos escuchaban con atención. Usher explicó que después de cierto viaje, uno donde esperaba mentoría pero regresó confundido, su relación con Diddy cambió. Diddy se volvió más controlador. Siempre había gente nueva, siempre más fiestas, siempre más reglas. Y cada vez que Usher cuestionaba algo, aunque fuera un poco, Diddy le recordaba una sola cosa. No muerdes la mano que te da de comer. Recuerda quién te dio esta vida. Entonces, Usher miró a Diddy directamente a los ojos. Tú no me diste esta vida, le dijo. Me diste pesadillas, pero no terminó ahí. En lo que puede haber sido la parte más impactante de su testimonio, Usher describió haber recibido un contrato cuando tenía solo 16 años. Incluía una cláusula de confidencialidad. Dijo que se presentó como un acuerdo comercial normal, algo para proteger la privacidad de Bad Boy Records. Pero al mirar atrás, se dio cuenta de que era algo más. El contrato tenía reglas muy específicas sobre guardar silencio, sobre eventos privados, sobre cosas que no debían hablarse. En ese momento, dijo Usher, ni siquiera entendía la mitad de las palabras de ese documento. Su madre tuvo que firmarlo, y los abogados del sello dijeron que era estándar. Pero Usher ahora cree que fue diseñado para mantenerlo callado. Lo firmé porque confiaba en ellos, dijo. Pero esa firma compró mi silencio. No podía hablar de las fiestas, ni de los invitados, ni de lo que vi que la gente hacía. Y con eso, la sala del tribunal se quedó congelada. La verdad por fin había salido y eso era solo el comienzo. Dijeron que arruinaría la marca si hablaba, dijo Usher en voz baja. ¿Pero qué hay de lo que eso me hizo a mí? Usher explicó ante el tribunal que la cláusula de confidencialidad, el NDA, fue usada más tarde para silenciarlo cuando intentó hablar de lo que había visto. En 2009, dijo, me estaba preparando para una entrevista con una revista importante, pero cuando las preguntas se volvieron personales, todo cambió. Dijo que recibió una llamada del antiguo equipo legal de Bad Boy Records. Le recordaron el acuerdo que había firmado cuando era adolescente. Me dijeron, esperamos que no vayas a dañar tu reputación. Usher dijo que esa advertencia detuvo la entrevista en seco. Nunca se llevó a cabo. Pero no fueron solo los abogados. Usher testificó que también recibió amenazas vagas de personas que no había visto en años, gente aún conectada al círculo íntimo de Diddy. ¿Crees que dejaste ese mundo atrás? Dijo, pero ese mundo nunca te deja. Y si te sales de la línea, hay consecuencias. Explicó que esas consecuencias no solo eran perder contratos o presentaciones, se trataba de seguridad. La sala se quedó en completo silencio mientras Usher sacaba una copia de ese NDA. El juez lo aceptó como prueba. El contrato tenía cláusulas específicas, frases como material audiovisual, documentación de eventos y reproducción no autorizada. A la luz de las acusaciones sobre el supuesto archivo secreto de videos de Diddy, al que algunos llaman las cintas freak off, esas palabras ahora resultaban mucho más inquietantes. La voz de Usher temblaba. Ese documento me hizo sentir como si estuviera loco. Como si todo lo que vi no fuera real, porque no se me permitía decirlo en voz alta. Entonces Usher compartió un recuerdo de 1996, cuando tenía apenas 17 años. Dijo que Diddy lo llevó a una fiesta privada en una mansión en Atlanta. Al principio, parecía otro evento más de celebridades. Música, modelos, caras famosas, comida lujosa, guardias en cada puerta, un DJ pinchando hasta el amanecer.
Pero algo no se sentía bien. Lo que más le impactó, dijo Usher, fue una habitación oculta en la parte trasera de la casa. Recordó que Diddy se inclinó hacia un guardia y le susurró algo. El guardia abrió, la puerta cerrada con llave. Diddy miró a Usher, sonrió y dijo, «Tú aún no estás listo para eso». Pero Usher miró de todos modos. Vi gente adentro usando máscaras. Eso es todo lo que diré. No sabía qué estaba viendo, pero sabía que no se suponía que debía verlo. Entonces, Usher dijo algo que hizo que todos en la sala se movieran, en sus asientos. Creo que esa noche me cambió. Vi cosas que aún no puedo explicar. No sé si eran legales, pero sé que no estaban bien. Luego levantó fotocopias de páginas manuscritas de un diario personal. Usher dijo que comenzó ese diario en 1998, al principio para escribir letras y pensamientos, pero con el tiempo se volvió algo más profundo, un lugar donde registraba sus recuerdos privados y experiencias extrañas mientras trabajaba cerca de Diddy. En una entrada fechada en marzo de 1999, escribió: «Cené con Diddy y 3 ejecutivos. No los conocía. Hablaban sobre lealtad. Dijeron que la lealtad te mantiene de gira. La honestidad te regresa a casa». Diddy se reía. En otra entrada de octubre de 2000, Usher escribió sobre un evento nocturno al que fue invitado, pero no asistió. Demasiados secretos. Demasiadas máscaras. Diddy dice que es parte de la cultura. Yo no estoy de acuerdo. El fiscal preguntó: ¿Alguna vez compartiste estas entradas con alguien? Usher negó con la cabeza. No, tenía miedo. Miedo de perderlo todo. Y no, creía que nadie me creyera. Cuando le preguntaron por qué decidí hablar ahora, Usher bajó la mirada y se acercó al micrófono. Porque he cargado esto durante demasiado tiempo, y ya es hora de que la verdad salga a la luz. Respiró hondo y reveló algo que, según él, jamás le había contado a nadie, ni siquiera a sus amigos más cercanos. En 1997, cuando tenía 18 años, Diddy lo invitó a Miami para conocer a un inversor muy poderoso en el negocio musical. Que ocurrió durante ese viaje, dijo Usher, fue el momento en que se dio cuenta de que esto no era sobre talento, era sobre poder. Usher dijo ante el tribunal que una vez creyó que se le estaba dando la mayor oportunidad de su vida. Diddy me dijo que me presentaría con alguien que podía financiar mi primera gira mundial y ayudarme a hacer crecer mi marca, explicó Usher. Lo presentó como un gran paso. Diddy le dijo que se vistiera bien, que se comportara con respeto y que tratara la reunión como un asunto de negocios. Pero cuando Usher llegó a la suite del Hotel Satie, no era lo que esperaba. Dentro había 3 hombres en batas caras tomando champán. Algunas jóvenes estaban sentadas en silencio como parte del mobiliario. Uno de los hombres me dijo: ¿Quieres ser recordado para siempre?, relató Usher. No hablaba de música. Luego Usher dejó caer una bomba. Diddy lo dejó solo en esa suite con esos hombres. Me sentí atrapado, dijo ante la corte. No me tocaron, pero uno de ellos me puso una mano en el hombro y dijo: puedes quedarte o puedes irte, pero nunca volverás a recibir una oferta como esta. Usher dijo que se fue, pero fue entonces cuando las cosas comenzaron a cambiar en su carrera. Poco después, desapareció una gran oportunidad de gira. Un productor famoso se retiró de un proyecto sin explicación. Nadie me dijo que fue por salir de esa habitación, dijo Usher. Pero el momento lo dejaba claro. Las puertas que siempre estuvieron abiertas, de pronto se cerraron. Entonces llegó otro momento perturbador. Usher testificó que semanas después, Diddy le mostró un video de una cámara de mano. Diddy se reía mientras lo reproducía. Mostraba a otro joven artista haciendo algo que sé que nunca habría aceptado hacer a menos que estuviera presionado, dijo Usher. ¿Diddy te amenazó directamente alguna vez?, preguntó el abogado. Usher hizo una pausa. No le hacía falta. La gente a su alrededor lo dejaba claro. No usaban palabras, usaban el silencio, usaban el exilio. Usher dijo que fue entonces cuando comprendió que ser famoso en el mundo de Diddy no se trataba de talento. Se trataba de obediencia, de rendirte. Así es como te mantenías relevante. Luego las luces de la sala bajaron ligeramente, mientras las cámaras enfocaban el rostro de Usher. Su voz se suavizó. Esta es la parte más difícil, dijo, porque ahora ya ni siquiera se trata de mí.
Usher empezó a hablar de Justin Bieber. Dijo que en los primeros años todo parecía positivo. Quería ser el hermano mayor que nunca tuve, dijo, describiendo cómo ayudó a lanzar la carrera de Bieber. Pero entonces Diddy se involucró. Según Usher, Diddy empezó a invitar a Bieber a fiestas exclusivas, llamándolas Flavor Camp, el mismo nombre que usó con Usher años atrás. Justin solo tenía 15 años, dijo Usher, y lo trataban como a un adulto. Luego describió un momento escalofriante de 2011, recibió una llamada de Bieber en plena noche. Al principio no decía nada, solo respiraba, recordó Usher. Luego susurró, «¿Quiero irme a casa?» El equipo de Usher intentó localizarlo, pero Bieber desapareció durante 2 días. Cuando finalmente se reencontraron, Usher dijo que Bieber no hacía contacto visual. Solo dijo, «Estoy bien, ya pasó». Pero no era verdad, yo lo sabía. Usher dijo que confrontó a Diddy poco después. Le pregunté directamente, «¿Qué les estás haciendo a estos chicos?» Diddy, según Usher, solo se rió y respondió, «Lo mismo que me hicieron a mí, así funciona el juego». Esa fue la última conversación seria que tuve con él, dijo Usher. Después de eso, me alejé. No quería seguir atado a eso, pero al ver lo que le pasó a Justin, ya no pude seguir callando. Entonces vino otro impacto. Usher reveló que en 2018 recibió una llamada de un número desconocido. La voz en la línea dijo, «Dile que cierre la boca, o se la cerraremos nosotros». Cuando le preguntaron a quién creía que pertenecía esa voz, Usher no dudó. Se giró hacia la mesa de la defensa. «Creo que ya lo saben», dijo con firmeza. Finalmente, Usher describió el evento que marcó el verdadero final de su relación con Diddy. Ocurrió en 2002, en lo que parecía ser una fiesta privada más, en una finca oculta en las colinas de Hollywood. Pero no era normal. Dijo que Diddy lo invitó, asegurando que conocería a un productor europeo muy influyente. Pero cuando llegó, no había ejecutivos de música, ni equipos, ni personal de estudio. Solo luces tenues, seguridad armada y un aire abrumador de secreto. A los invitados les quitaron los teléfonos en la entrada. Se les entregaron documentos que parecían acuerdos de confidencialidad, pero con un lenguaje mucho más agresivo que cualquier NDA que Usher hubiera visto antes. «La mocha vibra era incorrecta», dijo ante la corte. «Realmente incorrecta». Luego su voz se quebró por primera vez en todo su testimonio. Y la sala se inclinó, preparándose para lo que vendría después. «Había gente en esa fiesta», dijo Usher en voz baja, «que no eran artistas. Tampoco eran productores ni ejecutivos. Eran solo observadores». Dijo que reconoció varios rostros famosos, personas que el público jamás imaginaría conectadas con Diddy. Se negó a nombrarlos en el registro, pero insinuó que si el juicio continuaba, otros también podrían dar un paso adelante. Entonces llegó el momento más escalofriante de su testimonio. Usher dijo que cuando intentó salir de la fiesta antes de tiempo, un hombre desconocido lo detuvo. El hombre lo llevó a una habitación lateral, donde Diddy lo esperaba, sentado solo. Me miró y dijo, «Aún no estás listo. Todavía crees que esto es sobre música. Esto es más grande que eso». Usher afirmó que se fue esa noche y nunca volvió a asistir a otro evento organizado por Diddy. A partir de ahí, su testimonio se centró en el lado comercial, la parte que no solo lo afectó a él, sino a docenas de otros artistas firmados bajo Bad Boy Records. Por primera vez, Usher presentó correos internos y borradores de contratos. Mostraban que, siendo un adolescente, había firmado sin saberlo un contrato de desarrollo a largo plazo. El acuerdo lo ataba a 5 álbumes y cedía los derechos de sus grabaciones maestras hasta cumplir los 35 años. «No sabía lo que estaba firmando», confesó Usher. «Solo quería cantar». Reveló que no era el único. Otros artistas, Carl, Thomas, Total, Black Rob y el fallecido Craig Mack firmaron contratos similares. Dijo que había un patrón. Diddy atraía a los artistas con promesas de mentoría y exposición, solo para dejarlos de lado una vez que ya no eran útiles. O se negaban a guardar silencio. Usher contó que un contador privado le mostró una hoja de cálculo con regalías no pagadas. El dinero faltante superaba los $4.3 millones. Cuando se lo mencionó a Diddy, Usher dijo que él se rió y le respondió, «Si supieras lo que realmente se te debe, no podrías dormir por la noche». Los documentos judiciales mostraron que varios artistas habían aceptado acuerdos confidenciales.
Algunos fueron pagados con sumas pequeñas solo para poder interpretar su propia música, o incluso usar sus nombres artísticos de nuevo. Entonces, Usher lanzó otra bomba. En 2011, intentó organizar una reunión secreta con otros exartistas de Bad Boy para hablar sobre todo lo que habían vivido. Pero la reunión nunca se realizó, porque alguien alertó a Diddy. Lo que vino después fue aún más inquietante. Usher testificó que una vez vio a Diddy ordenar la destrucción de cintas demo y material en video perteneciente a un artista que había amenazado con hablar públicamente. Ese artista desapareció, dijo Usher. Desapareció de la industria. No sé dónde está. Nadie lo sabe. Usher hizo una pausa. Su voz temblaba, pero recuerdo su voz. Y recuerdo que tenía miedo. La sala del tribunal quedó completamente en silencio. Entonces, vino la parte más emotiva de su testimonio. Cuando le preguntaron por qué nunca habló antes, Usher se quebró, porque pensaba que le debía algo. Dijo, creía que si me mantenía callado, aún podría avanzar, que podría convencerme de estar agradecido. Miró al jurado con lágrimas en los ojos. Pero no se puede estar agradecido por una mentira. Usher dijo que la culpa lo atormentó durante años. Observó a artistas jóvenes caer en la misma trampa. Y durante mucho tiempo, no supo cómo ayudarlos sin poner en riesgo todo lo que había construido. Siempre se trataba de tener ventaja, dijo. Y Diddy tenía toda la ventaja. Reveló que en 2016, después de que un polémico clip del programa Drink Champs comenzara a circular nuevamente en línea, intentó confrontar a Diddy en privado. Pero el equipo legal de Diddy detuvo todo. Entonces, con la tensión palpable en la sala, Usher leyó una entrada inédita de su diario. Escrita. La noche que rompió para siempre con la mentoría de Diddy, sobrevivía Puffy, pero ¿sobrevivió el niño dentro de mí? Aún no lo sé. Miró alrededor del salón, jueces, reporteros, cámaras, y luego se dirigió no solo a la corte, sino a todos los que miraban en línea. Las víctimas, los jóvenes artistas, las personas que aún admiraban los nombres en juicio. Esto no se trata solo de un hombre, dijo Usher, y con eso su testimonio terminó. Pero el silencio en la sala lo dijo todo. Esto no se trata solo de un hombre, repitió Usher. Se trata de todo un sistema, uno que nos dijo a niños como yo que debíamos callar, seguir la línea y nunca cuestionar a quienes nos dieron una oportunidad. Hizo una pausa, respiró profundamente. Pero ya no tengo miedo. No por mí, porque yo ya sobreviví. Estoy hablando ahora por los que no lograron salir. La sala volvió a quedar completamente en silencio. Lo que había comenzado como un caso federal de crimen organizado y tráfico humano se había convertido en algo mucho más grande, un ajuste de cuentas con décadas de silencio dentro de la industria. Musical Point. Y entonces, Usher reveló algo que el público jamás supo. Justo después de lanzar su exitoso álbum 851 en 2001. En el punto más alto de su fama, Usher desapareció silenciosamente del ojo público por una semana completa. En la industria, muchos asumieron que se estaba tomando un descanso de las giras. Pero en la corte, Usher compartió la verdad. Se había internado en una clínica privada de salud mental en el norte de California, bajo un nombre falso. Le contó al tribunal que su colapso fue causado por el trauma enterrado de su adolescencia. Viviendo bajo el cuidado de Diddy, Usher dijo que comenzó a sufrir ataques de pánico después de cumplir 20 años. Aparecían de la nada, provocados por luces intermitentes, habitaciones llenas de gente o incluso ciertas canciones. No entendía por qué hasta una noche en la que se hospedaba en un hotel de Nueva York. Ese edificio, luego se dio cuenta, había sido sede de una de las infames fiestas de Diddy. Entré al pasillo, dijo Usher, y olí las mismas velas que él solía encender. Todo mi cuerpo se paralizó. Empecé a temblar. No podía respirar. Su equipo lo llevó de urgencia a una clínica esa misma noche, donde permaneció bajo observación durante 5 días. Allí, Usher dijo que por primera vez se abrió con un psiquiatra. Le conté que vi cosas que ningún niño debería ver jamás. Que vivía en un mundo donde el silencio era seguridad, donde sonreír era sobrevivir. Esa casa no era solo un lugar para fiestas, era un sitio donde se vendían sueños, pero el precio era tu alma. El psiquiatra lo diagnosticó con trastorno de estrés postraumático, TEPT.
Esa revelación dejó atónita a la sala del tribunal y provocó una ola de reacciones entre los fanáticos que seguían el juicio en línea. Usher contó que le tomó casi 2 años de terapia. Poder dormir de nuevo sin pesadillas. Dijo que nunca ha mencionado nombres públicamente, pero insinuó que no fue el único. Hubo otros artistas jóvenes, otros que estuvieron cerca de Diddy como yo. Afirmó que algunos desaparecieron del ojo público, algunos se desmoronaron. Uno tuvo una sobredosis, otro intentó quitarse la vida, un tercero simplemente desapareció. Nadie ha sabido nada de él desde entonces. Cuando le preguntaron por qué no habló en ese entonces, Usher no dudó, porque nadie me habría creído en 2001. Puffy era intocable y yo solo era el niño con la voz. Pero ahora, el mundo por fin está listo para escuchar. La sala del tribunal quedó inmóvil, no solo por lo que Usher había compartido, sino por lo que eso significaba detrás de cada Grammy ganado, cada canción número 1, cada gira con entradas agotadas. Podía haber habido dolor, miedo, silencio. Un joven artista librando una guerra que nadie veía, y ahora, después de años ocultándolo, por fin estaba hablando. No solo por él, sino por cada voz que fue silenciada por la música.